Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien, pues yo creo que vamos a empezar ya. Buenas Bueno, tardes. me gustaría saber si hay por aquí entre los participantes algún familiar de paciente renal o algún paciente como tal. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy paciente, Enrique Castillo. Ok, Soy paciente también. ok, perfecto. Buenas tardes. Yo soy familiar de un paciente renal. Ok, muy bien. Aquí estamos paciente y asistente también de un paciente. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. También veo aquí en el chat que también hay familiares. Está muy bien. Bueno, espero poder resolver todas las dudas que tengan el día de hoy acerca de la terapia física en los pacientes renales. ¿Alguien de ustedes, de los pacientes y de los familiares, ha tenido contacto ya con la terapia física con su paciente? No. No, no, de ninguno. ¿Ninguna? Ok. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Pues vamos a abordar un poquito el día de hoy de la importancia o del papel que tiene la terapia física como tal, ¿de acuerdo? En la enfermedad renal crónica. Voy a tratar de hacer esto lo más digerible posible. En caso de que haya por ahí alguna cuestión que no se entienda, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca del músculo, el músculo como tal, ¿sale? La terapia física lo que hace es que busca la movilidad de todo el cuerpo, que nosotros nos podamos mover libremente, que nosotros tengamos independencia, sobre todo al momento de realizar nuestras actividades, y obviamente que todas esas actividades sean ejercidas de la mejor manera, con la menor cantidad de energía posible, es decir, con el mínimo esfuerzo, y que sean libres de dolor. ¿Sale? Eso es como a grandes rasgos lo que busca la terapia física. Ahora, en cuestión de músculo, que es básicamente lo que nosotros nos enfocamos, dentro de muchas otras cosas, pero bueno, es nuestra principal herramienta de trabajo u objetivo de trabajo. El músculo, si nosotros lo vemos vamos a decir, plasmado en un ejemplo sencillo, el músculo es como si fuera una bolsa de estambre. En la parte de afuera, ese músculo tiene una bolsita que lo contiene. Esa bolsita se llama fascia. Esa es la que le da sostén, le permite que le lleguen nutrientes suficientes, que lleguen suficientes vasos sanguíneos, que lleguen nervios. En la parte de adentro tenemos entonces lo que son las fibras musculares. Y las fibras musculares son como esos hilitos de estambre adentro de la bolsa. Todo ese músculo, tanto esos, vamos a decir, esos hilitos como la bolsa como tal, tiene una capacidad elástica y contráctil. Quiere decir que si mi cerebro le manda a mi músculo la orden de que se contraiga, es decir, que haga fuerza, entonces todos esos hilitos es como si fueran resortes y se juntan. Al momento en que se relajan, entonces regresan a su posición, la inicial. Pero al mismo tiempo, el músculo es capaz de realizar todavía una extensión o una amplitud mayor. Esa es la capacidad elástica, ¿de acuerdo? ¿Alguien por ahí tiene su micrófono encendido? Si pudieran mutearlo, por favor. Muchas gracias. Ahora, este músculo es importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la enfermedad renal crónica, lo que sucede es que hay una cierta retención de urea, como ustedes bien saben. Esto lo que provoca es que aumente la inflamación en todo el cuerpo. Entonces, si yo, por ejemplo, me llego a pegar porque no me fijé y me pego en la esquina de un mueble, a lo mejor y me va a doler y se me va a inflamar. Pero no va a ser lo mismo esa inflamación que a mí me produzca a mi paciente sano como a mi paciente renal. ¿Por qué? Porque en el paciente renal la inflamación se multiplica, es muchísimo más aparatosa.
Entonces, esto lo que produce es que entonces, al momento de que hay una inflamación, hay un estrés y esto inmediatamente repercute al músculo. Esto repercute porque de alguna manera ya no le está llegando la sangre a lo mejor suficiente o a lo mejor lo suficientemente rica en oxígeno al músculo para que se nutra. Entonces, al no recibir la suficiente alimentación o el suficiente aporte energético o de oxígeno, entonces lo que sucede es que esa bolsita como tal empieza a perder su capacidad elástica y empieza después a perder su capacidad contráctil. ¿Qué quiere decir? No es que mi músculo desaparezca o se destruya, sino que en medio de todos los hilitos de estambre empieza a llegar mucha grasa y eso dificulta que el músculo entonces se pueda mover de manera correcta. Ahora, esto cuando sucede, lo que vamos a decir como las principales consecuencias es que hay una disminución importante en la fuerza y esto se traduce en que tal vez haya problemas de movilidad. ¿Qué quiere decir? No sé, por ejemplo, ustedes pacientes renales, si han notado que desde que fueron diagnosticados o desde que empezaron con tratamiento, de repente hay cosas a lo mejor físicamente que ya les cuesta más trabajo de hacer, a lo mejor como cargar algo más pesado, a lo mejor como desplazarse de manera más rápida, en fin, llegan a ver estos ciertos tipos de problemas. Ahora, el que exista este problema de movilidad, a su vez, me repercute en el rendimiento físico. Rendimiento físico a veces se entiende como que yo soy capaz de correr, como que yo soy capaz de nadar, como que yo soy capaz de hacer deporte. Pero en realidad el rendimiento físico va más allá de eso. Se entiende también como todas aquellas actividades en las que yo necesito tener una cierta resistencia, como es caminar o como es, por ejemplo, estar hablando de manera constante y de repente me fatigo. Porque incluso dentro de la fonación o cuando nosotros hablamos, estamos implementando muchísimos músculos, chiquitos, unos más grandes, pero de todos modos todo es musculatura. Entonces sí es cierto que podemos tener esa disminución importante también en el rendimiento. Ahora, si esto sigue en el tiempo, vamos a decir, todas estas situaciones van siendo de manera paulatina. Si esto permanece en el tiempo, entonces, si yo me dejo de mover, porque me cuesta trabajo, porque ya perdí fuerza, entonces eso de alguna manera me empieza a limitar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se empieza a acostumbrar y entonces empiezo a perder independencia. Lo que sucede aquí es que cuando yo pierdo independencia, pues entonces inmediatamente ya necesito que alguien más haga ciertas cosas por mí. Lo cual, pues, bueno, viene siendo un poco difícil tanto para el familiar como obviamente para el paciente, porque no es lo mismo que yo me pueda mover y yo pueda ir, venir, si quiero me siento, si quiero me levanto, a que alguien más me tenga que auxiliar. Entonces, esto es bien importante de tener en cuenta porque en el momento en que yo me dejo de mover, no nada más tengo una implicación psicológica, no nada más yo paciente que no me puedo mover bien, me deprimo o me pongo irritable o empiezo a tener a lo mejor algún otro tipo de crisis como de ansiedad, por ejemplo. También es importante porque si yo, por ejemplo, soy un paciente que estoy en cama o me la paso sentado mucho tiempo, entonces corro el riesgo de tener otro tipo de complicaciones. 2 horas. Dígame. ¿Alguna duda por aquí? ¿No? Ok, bueno, entonces, ese tipo de complicaciones que pueden ser a partir de que yo esté sentada mucho tiempo es que empiece yo con dolores, por ejemplo, de espalda, o en todo caso, si yo ya no me puedo mover, entonces se me puede irritar la piel y se me pueden hacer llagas por presión. Y entonces ya es todo otro cuento de cosas que se tienen que curar en mi cuerpo. Entonces, es bien importante en todo esto porque está demostrado que si
el paciente renal está consciente de que tiene que hacer actividad física, eso mejora en todos los aspectos que les acabo de mencionar. Mejora en el aspecto emocional, porque claro, no estoy dependiendo de alguien. Mejora en el aspecto también de oxigenación, porque inmediatamente mi cuerpo sabe que necesita más cantidad de energía para trabajar. Hay mayor aporte de oxígeno y entonces esa misma oxigenación puede mejorar. Además de eso, bueno, pues también el hecho de que yo me esté moviendo produce en mi cuerpo o en mi sistema nervioso una cierta cantidad de endorfinas. Y las endorfinas son sustancias que el cuerpo produce precisamente para que yo tenga una sensación de bienestar o de placer. Es, por ejemplo, si yo en vez de comerme un chocolate que me hace sentir bien, igual y no lo noto tanto, pero mi cuerpo sí. Entonces, si como un chocolate o una comida que a mí tanto me gusta, me da una cierta alegría, una cierta felicidad. Ese mismo aporte, hablando de sustancia en el cuerpo, lo tiene el ejercicio físico, que ese chocolatito que a lo mejor no me estoy comiendo ahora. Entonces, esa es otra de las cosas importantes que necesitamos saber respecto al ejercicio. Ahora, existe algo que se conoce como síndrome de fragilidad, y esto es muy común que se dé en la enfermedad renal crónica. Esta cuestión de fragilidad básicamente está dada por 5 elementos. Si yo tengo 3 de estos 5 elementos que a continuación les voy a mencionar, entonces es importante que a la voz de ya me ponga a hacer ejercicio o que vaya a terapia física. Estos puntos son: el primero, que me haga falta fuerza y yo lo note en mis agarres. Por ejemplo, si yo quiero levantar un vaso con agua o quiero levantar una jarra, antes no me costaba trabajo y ahora sí, ese es un signo, ¿sale? Ese es el primer punto, el agarre débil, que va de la mano con la pérdida de fuerza. La segunda es que tenga yo una marcha más lenta. Es decir, si antes yo me tardaba de ir de la cama al baño, me tardaba 5 segundos y ahora me tardo 8, me tardo 10, me tardo 15, entonces ya estoy cumpliendo con ese segundo punto, que es pérdida de la velocidad en la marcha. Si además de eso yo me siento como fatigado, como que no me quiero mover, como que no me hace falta desplazarme, es más una sensación que realmente no necesidad. Si yo tengo eso, entonces ya estoy cubriendo con el tercer punto. Si además de eso, a mí me está costando trabajo comer porque no me siento con la fuerza como para hacer ese tipo de actividades que son básicas, ya estoy cumpliendo con el cuarto punto. Y si además de eso tengo pérdida de peso, es decir, que pierda yo más de 5 kilos de lo que normalmente suelo pesar, entonces ya estamos hablando que ya se cumplió ese otro requisito, ¿sale? Entonces, si yo nada más, por ejemplo, tengo uno, que es que a lo mejor y me cuesta trabajo agarrar cosas, bueno, es cuestión de tenerlo ahí en la mira y de hacer a lo mejor un poquito más de caminata, a lo mejor y un poquito más de ejercicio, si es que estamos acostumbrados. Pero en caso de que se cumplan más bien 3 puntos de esos 5 que les acabo de mencionar, sí es bien importante entonces acudir a terapia física, ¿sale? Ahora, está comprobado que si nosotros hacemos ejercicio y logramos disminuir o atenuar estos puntos respecto a la fragilidad, hay más chance o tenemos más oportunidad de que la diálisis que es necesaria, a lo mejor ya no lo sea tanto. En pacientes, por ejemplo, que apenas están iniciando con enfermedad renal, cuando empiezan con actividad física, es posible que hasta no necesiten realizarse la diálisis. Entonces, en pacientes que ya están dializados, también es importante que hagan ejercicio, pero ahorita llegamos a eso, ¿sale? Ahora, respecto a lo que les decía de la terapia física, nosotros en terapia física lo que vamos a buscar básicamente es la independencia del paciente. La independencia y eso todo lo que conlleva. Vamos a decir que tenemos cierta capacidad en el cuerpo para hacer cosas. Esas capacidades físicas las denominamos como capacidad de equilibrio,
capacidad de fuerza, capacidad de resistencia. Entonces, lo que nosotros en terapia física solemos hacer es que necesitamos evaluar todas esas capacidades a partir de tests muy sencillos y entonces determinar qué es lo que le hace falta al paciente. Si al paciente le hace falta fuerza, si le hace falta resistencia, si a lo mejor le hace falta un poquito de capacidad aeróbica, es decir, que no le cueste tanto trabajo respirar o agarrar oxígeno para poder realizar sus actividades, o también el hecho de que se pueda desplazar libremente. Todas las actividades que nosotros realizamos en terapia física son para eso, precisamente, para recuperar o mejorar aquello que ya se perdió o que está en deterioro. Entonces, vamos a decir que esto es una inversión a largo plazo. Incluso para la gente que que está aquí con nosotros y que no es como tal paciente renal, es bien importante porque el ejercicio, a mi punto de vista muy personal, yo considero que es una de las herramientas más fáciles que tenemos para hacer y que más efectiva es a largo plazo en cuestión de prevención de enfermedades, porque eso nos aporta mayor capacidad aeróbica, es decir, nosotros tenemos mejor condición física, podemos respirar mejor, todos nuestros músculos, nuestras articulaciones se mueven a la perfección, nos podemos desplazar, podemos hacer actividades sin problema, incluso, por ejemplo, pacientes que ya tienen un dolor crónico, por llamarlo de alguna manera, en alguna zona del cuerpo, si nosotros le damos el ejercicio adecuado al cuerpo, el cuerpo solito tiene la capacidad de mejorar y de repararse. Entonces, el chiste de todo esto es que lo veamos justo eso, el ejercicio como una herramienta muy útil, muy efectiva, muy eficaz, sobre todo para evitarnos complicaciones a futuro. Entonces, es bien importante, eso sí, acudir a terapia porque no es lo mismo si, por ejemplo, yo soy un paciente que estoy dializado a un paciente que tiene un trasplante renal, por ejemplo. La descripción o la manera de impartir el ejercicio no va a ser de la misma manera, porque obviamente todos los individuos somos únicos y dentro de esa parte vamos a decir, como de seres únicos como tal, tenemos ciertas características y además cada padecimiento en cada persona de repente hace cosas diferentes. Entonces sí es bien importante para nosotros como terapeutas poder evaluar a cada persona de manera independiente para ver qué es lo que necesitan. Si necesitan a lo mejor un poco más de actividad para que les llegue más oxigenación o si necesitan actividades que les permitan moverse mejor, es decir, ejercicios de movilidad o a lo mejor ejercicios de flexibilidad o ejercicios de fuerza. Todo eso ya va siendo parte de nuestro trabajo, pero al final de cuentas tenemos el mismo objetivo en común, que es que ustedes estén mejor, que estén muchísimo más contentos, que tengan una mejor calidad de vida y también que sean independientes, ¿sale? Ese es como de los principales objetivos que nosotros tenemos dentro de la terapia física. Ahora, hay muchos estudios en donde se realizan distintos tipos de ejercicio dependiendo de la situación del paciente, ¿no? Si, por ejemplo, mi paciente no se puede mover bien, bueno, entonces a lo mejor voy a destinar más mis actividades para que mejore la movilidad en las piernas, para que mejore la fuerza. Entonces, todos estos estudios lo que reflejan es que en pacientes que estaban dializados o que tenían alguna situación dentro de la misma enfermedad renal crónica, cuando se someten a un plan de ejercicio bien diseñado y específico para ellos, se ha demostrado que el número de hospitalizaciones se reduce de manera exponencial. No, y se ve lo que están haciendo ahí, entonces. Por lo mismo que les comentaba, que es a largo plazo, pues al final de cuentas el ejercicio es una inversión. ¿Sale? Ahora les quiero platicar un poquito acerca de las condiciones.
por lo mismo de que todos los pacientes son Porque ella está distintos. transmitiendo muy mal. Yo creo que es la primera vez que lo hace y no sabe. ¿Se escucha bien por ahí? Lo que pasa es que los demás no apagan su micrófono, no es que no esté transmitiendo bien, no mantienen sus micrófonos apagados y no dejan oír a los demás. Ok, si pudieran por ahí asesorarnos para apagar los micrófonos. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a lo que hemos platicado? No, No, todo bien, gracias. todo bien, Todos gracias. Podemos Todo bien, encontrar terapeutas físicas especializadas en enfermedades. Ok, les comentaba que dentro de la fisioterapia hay diferentes especialidades. Entonces, dentro de esas especialidades es verdad que sí está la parte renal. Actualmente en México, bueno, pues no es tan conocida. Sin embargo, cualquier terapeuta tiene la capacidad de hacer estas evaluaciones que les acabo de mencionar y les puede prescribir un ejercicio adecuado a sus necesidades sin ningún problema. El tema aquí, pues bueno, es realmente acercarse a alguno. Actualmente en Pachuca, o bueno, en Hidalgo, tengo entendido que hay bastantes centros de rehabilitación o bastantes consultorios privados de terapeutas físicos. Entonces, prácticamente sería llegar con ellos, explicarles que tienen pues una enfermedad renal crónica y que necesitan mejorar o necesitan un programa de ejercicio especializado para ustedes. Y sin problema se puede realizar porque está dentro de las competencias, vamos a decir, de cualquier profesionista pues egresado como tal de la licenciatura. Entonces, con eso pues realmente no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a platicar un poquito acerca de las condiciones específicas de cada paciente, ¿de acuerdo? Los pacientes con hemodiálisis. La pregunta es, bueno, ¿pueden o no pueden realizar actividad física o ejercicio físico? Ok, para los pacientes con hemodiálisis, el ejercicio efectivamente se puede realizar. El tema aquí es que, bueno, si yo tengo un acceso en una pierna o en un brazo, en ese momento no voy a poder mover a lo mejor esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a estimular, bueno, pues no puedo ocasionar algún tipo de daño. Entonces, es preferible que una vez que se haya quitado el acceso y se haya curado, entonces ahora sí, ya podemos empezar a mover todo. Mientras tanto, podemos mover todas las demás partes del cuerpo. Esto, les repito, siempre es con cuidado y con siempre precaución o vigilancia de su terapeuta físico. Ok, estoy viendo por aquí, vamos a hacer una pequeña pausa, estoy viendo por aquí un par de preguntitas. Ok, dice aquí que su mami padece mucho de las rodillas. Ok, respecto a las rodillas, suceden varios temas con las rodillas. Las rodillas de repente pueden ser un poco abrumadoras porque, bueno, pues obviamente impiden el poderse desplazar sin dolor. La cuestión aquí es que habría que ver de dónde viene el dolor. En muchas ocasiones las rodillas pueden molestar por un sinnúmero de factores. El primero puede ser que tal vez tenga yo por ahí alguna contractura que me esté dando un dolor específico en una zona de la rodilla. La segunda puede ser que yo tenga un cierto tipo de desgaste, que eso a su vez me esté inflamando las rodillas y me duela. O puede ser incluso que no sea un tema de rodilla como tal, sino que tenga a lo mejor una situación en la columna o en la espalda baja que me esté reflejando por vía nerviosa el dolor hasta la rodilla. Entonces, lo ideal, obviamente, pues sería primero valorarla, ver de dónde viene ese dolor y tratarlo. Al final de cuentas, aunque sean pacientes renales,
no tienen mucha diferencia en cuestión de comportamiento del dolor como nosotros, los que a lo mejor no tenemos ese tipo de padecimiento. Es cierto lo que les comentaba, que hay situaciones que inflaman más, ¿no? Si a mí se me inflama la rodilla, a lo mejor y al paciente renal se le va a inflamar un poco más por la misma condición, pero de ahí todo lo demás se puede evaluar y tratar sin problema. Ok, en etapa 5, tratamiento de diálisis, tiene 82 años. Ok, miren, respecto a los ejercicios como tal, era lo que les mencionaba, necesitamos ejercicios específicos para fuerza, necesitamos ejercicios específicos de movilidad, ejercicios de flexibilidad y ejercicios para mejorar el cómo respiran. La cuestión aquí es que todo tiene que ser personalizado. Cuando hablo de personalizado, quiere decir que yo tengo que ver, por ejemplo, si este paciente se puede mover bien, qué tanto toman sus desplazamientos, qué tanto mueve los brazos, qué tanto mueve las piernas, qué tanta fuerza tienen las extremidades, qué tanto control tienen el tronco. Y una vez que yo evalúe eso, entonces ahora sí podemos prescribir. La verdad es que es difícil dar pautas en general, por lo mismo que les comentaba que cada paciente es un mundo, cada persona es un mundo. Entonces, sí es bien importante ver las cosas muy a detalle. Ustedes como familiares lo que pueden tomar en cuenta es, procurar que los pacientes todo el tiempo estén tratando de hacer sus actividades por sí solos. Es decir, si yo sé que mi paciente va a comer, bueno, pues le acerco todo para que pueda comer. Si de repente veo que le cuesta trabajo, que por alguna razón no le es posible, bueno, pues entonces yo le ayudo. Pero tratar de que el paciente realice la mayor cantidad de actividades solito, ¿sale? Eso sí es bien importante. Además de eso, pues que se esté moviendo de manera constante, que esté moviendo manitas, que esté moviendo brazos, que mueva piernas. Obviamente todo esto dentro de la medida de lo posible. Y que también dentro de la medida de lo posible se desplace lo más que se pueda, ¿sale? Que camine a lo mejor unos 15 minutitos al día, unos 30 minutitos al día. Todo esto siempre va de poco a poco, ¿sale? Si, por ejemplo, yo empiezo a caminar y yo a los 5 minutos ya me fatigué, bueno, pues entonces paro y mañana vuelvo a intentar a caminar otros 5 minutitos. Y una vez que yo ya lo haya logrado, es decir, que ya me esté costando menos trabajo, pues entonces sigo caminando, ¿sale? Todo siempre va paulatino y siempre va, obviamente, a tolerancia del paciente. Pero sí es bien importante esas tres cosas, que se muevan bien, es decir, que si mi paciente está en casa, bueno, pues que yo me asegure que mueve bien sus brazos, que mueve bien sus piernas. Es bien importante también que se desplace, que haga las cosas solito, ¿sale? Voy a seguir por aquí con la siguiente. Regálenme un minutito. Ok. Paciente con problemas cardiovasculares no puede hacer fuerza. Ok. La cuestión aquí con los problemas cardiovasculares es que el ejercicio debe estar bien medidito. Bien medidito. ¿Qué quiere decir? Que yo antes de empezar a hacer algún tipo de ejercicio, tengo que tomarle la presión. Tengo que tomar cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Si mi paciente está bien, está estable, vamos a decir, está dentro de los parámetros normales, que es 120/80, o está dentro de los 60 de frecuencia cardíaca, entonces ahora sí, a lo mejor puedo hacer que mi paciente se desplace un poquito, con que camine un poquito. Si yo veo que le cuesta trabajo, bueno, entonces a lo mejor empezar a mover bracitos, ir poco a poquito, manitas, muñecas, brazos, hombros, tronco, cadera, rodillas y pies, ¿sale? Con ese poquito es un esfuerzo que mi paciente va haciendo, pero que de alguna manera es verdad que mejora. Ahora, lo ideal en cada paciente, cuando empezamos a hacer ejercicio, es que el ejercicio se realice entre 2 y 3 veces por semana, en lo que va agarrando más tolerancia al ejercicio. Después, inclusive ya puede hacer 5 días a la semana ejercicio, pero en etapa inicial, con 2 días es más que suficiente, ¿sale? De ir poco a poquito. Ahora, dentro de estas actividades, a lo mejor si mi paciente nunca se ha movido
o nunca ha hecho cosas. Entonces, cuando empiece a mover más el cuerpo de lo que está acostumbrado, hay que estar atento a que no aparezcan básicamente 4 cosas. En cuanto mi paciente llegue a presentar dificultad para respirar, que le duela el pecho, que le duela la cabeza de manera intensa o que se me maree, paramos ejercicio. Eso es bien importante de tener siempre presente, ¿sale? Porque de repente, si yo empiezo a caminar y mi paciente me dice, híjole, es que siento que no puedo, es que me está costando respirar, y yo por alguna razón digo, no, es que mi paciente es flojo, no le creo, podemos tener alguna complicación. Siempre hay que creerle a nuestra gente, siempre, siempre. Entonces, es bien importante que ante cualquiera de estos signos que les acabo de mencionar, se pare inmediatamente el ejercicio para que no haya complicaciones. Eso aplica también para los pacientes que tienen ahí problemas cardiovasculares. ¿Vale? Vamos ahora con la siguiente pregunta. Ok. COVID, falta de fuerza en manos, constantes infecciones de vías urinarias. Ok. En pacientes post-COVID aplica prácticamente las mismas recomendaciones que en el paciente renal. ¿Por qué? Porque hay una disminución en el aporte de oxígeno hacia la musculatura. Entonces, es normal que después, sobre todo, digo, no sé en este caso si existió hospitalización o no, pero es importante ver que si hay actividades que me cuestan trabajo, por ejemplo, me cuesta trabajo levantarme rápido de la silla porque me mareo y empiezo a caminar y ya me cansé, entonces necesito hacer las cosas poco a poquito, ¿sale? Si yo me mareo al levantarme rápido, bueno, a lo mejor voy a tomarme un poco más de tiempo para incorporarme. Al momento de caminar, lo mismo que les decía hace ratito, si yo sé que de aquí a la cocina ya me cansé, bueno, voy a procurar caminar un poquito más para que justo en el momento en que yo llegue, a lo mejor y sí me siento cansado, pero no me siento ni mareado, ni con dolor de cabeza, ni me hace falta como más aire. Entonces ahí me quedo y mañana lo vuelvo a intentar. Y mañana otra vez lo vuelvo a intentar, caminar esa misma distancia. Y si para el día 5 o el día 6 noto que ya no me cuesta tanto trabajo, entonces a lo mejor avanzo otros 30 centímetros en mi desplazamiento. El chiste de todo esto es ir poco a poquito, pero hacer ejercicio. Porque si lo suspendo porque siento que ya no puedo, entonces ahí sí se me viene todo abajo, ¿sale? Tenemos problemas. Entre más yo esfuerce o haga el esfuerzo a mi cuerpo para desplazarse y para tomar oxígeno, mejor lo va a recibir el cuerpo. Ok, prediálisis, nivel de ejercicio que practico, bicicleta estacionaria. Ok, perfecto. Sí, la verdad es que no hay ningún problema. El tema de la bicicleta tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que efectivamente yo estoy estimulando todo mi cuerpo para que le llegue oxígeno, estoy respirando de manera constante, pues estoy haciendo ejercicio al final de cuentas. Lo único que a mí no me encanta de la bicicleta fija es la posición, porque yo estoy sentada mucho tiempo y tengo que estar de alguna manera con la espalda en flexión o la columna en flexión. Entonces, eso a la larga me pudiera llegar a ocasionar algún tipo de dolor en espalda baja. Entonces, lo que yo recomiendo es que no suspendamos la bicicleta está perfecta, pero además de eso, agregarle a lo mejor otro tipo de ejercicios más para fortalecer todo lo que es la faja abdominal. Eso como tal se puede encontrar, pues hay muchos sitios en internet en donde se pueden encontrar. Sin embargo, lo ideal aquí es la dosificación, ¿no? El hacerlo poco a poco, si es posible que acuda a terapia física sería maravilloso para que le den incluso más herramientas para poder atenderla, pero como tal el ejercicio de la bicicleta está bien, pero sí es importante, si lo vamos a seguir haciendo, procurar fortalecer la faja abdominal, ¿sale? Ok, mi papá le asignaron el tratamiento de hemodiálisis. Ok, comezón y desesperación. De repente llega a haber ciertas situaciones que sí, efectivamente son
pues causan malestar físico. Y esto más que nada es un poquito tema de reacciones y tema psicológico. Si a mi paciente le está dando comezón, eso es bien importante de inmediatamente comunicarlo al especialista, es decir, al nefrólogo. Decir, bueno, es que yo noto esta sensación en mi paciente, ¿no? A lo mejor el médico tratante puede dar algún tipo de intervención distinta, algún medicamento, algo por ahí que pueda atenuar eso. Pero en cuestión de la irritabilidad como tal, la irritabilidad emocional, es un poco esperada. Es decir, si yo tengo comezón en mi cuerpo todo el tiempo, si yo estoy perdiendo capacidades, si yo estoy perdiendo independencia, no sé, si tengo mucha atención que antes no tenía por parte de la familia o ahora tengo menos atención de parte de la familia, según sea el caso, pues el paciente no va a estar anímicamente bien, ¿no? Se va a sentir fastidiado. Tener dolor, al final de cuentas, la comezón es un tipo de dolor que se expresa de otra manera. Pero cuando nosotros tenemos dolor, pues hay veces en donde no queremos ni que nadie nos hable, por lo mismo, porque estamos muy irritables. Entonces, ¿qué mejor sería que no existiera ese tipo de situación, ¿no? Que no existiera la comezón. Sí es importante que se lo reporte al nefrólogo, pero también es un poquito de tratar de contenerlo emocionalmente, ¿no? De apapacharlo un poco, porque pues la situación no es nada fácil. Digo, sí es bien es cierto que no es sencillo de sobrellevar a veces por los familiares, pues para el paciente menos. El paciente que más quisiera estar sano y desplazarse y no tener nada de molestias ni dolor, pero pues a veces no es así. Entonces sí tener ahí un poquito de calma, mucho cariño y pues, tratar de estar tranquilo para el familiar. Ok, seguimos. Ok, la flacidez muscular. Era lo que les comentaba al inicio. Lo que sucede con la enfermedad renal crónica es que el músculo se empieza a hacer a lo mejor más delgadito de lo que es, se ocupa menos, le llega menos aporte de oxígeno, entonces se empieza a debilitar y empieza a haber grasita alrededor. Y esa grasita, pues bueno, efectivamente es lo que se toma como si fuera flacidez. Lo importante aquí, para evitarla, es hacer dos cosas. La primera es hacer ejercicios que a mí me favorezcan el tema cardiorrespiratorio, es decir, como caminar, a lo mejor como trotar un poquito, si es que para el paciente es posible. Si no, con la caminata es suficiente. La caminata, lo recomendable pues es que vaya desde 10 minutitos hasta 30 minutitos, según la tolerancia de cada quien. Pero además de eso, agregar ejercicios de fortalecimiento. Esos ejercicios de fortalecimiento son, a veces parecieran un poquito como de gimnasio, en donde nos dicen, bueno, tienes que hacer 15 repeticiones, 4 series, ¿no? El tema ahorita es importante que cuando empecemos a hacer ejercicio físico, todo siempre sea con nuestro cuerpo, no agregarle peso extra. ¿Por qué? Porque si yo no controlo mi propio cuerpo, es decir, si a mí me cuesta trabajo de repente, por ejemplo, hacer una sentadilla o hacer una lagartija o hacer una abdominal, me va a costar todavía más trabajo el levantar un peso extra al mío y me puedo lesionar. Entonces, sí es importante que todos los ejercicios que hagamos sean siempre con nuestro cuerpo. Entonces, esa sería mi recomendación para evitar la flacidez. Ejercicios de fortalecimiento solo con nuestro cuerpo y como tal ejercicio para aumentar la resistencia o mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, que era lo que les comentaba, ya sea un trote o la caminata. ¿Quién debe realizar los ejercicios de Keto Actívate? Bueno, miren, la verdad yo desconozco, Vicenta fue quien hizo esta pregunta. No sé si me pudiera platicar un poquito acerca de estos ejercicios. Vicenta, anda por aquí. Hola, licenciada. Es que tengo silenciados los audios, pero ¿quiere que le dé audio? ¿Cómo ve? Sí, por favor, si es tan amable.
Sí, déjeme lo busco. Vicenta. Señora Vicenta, ¿verdad? Lo voy a mandar, Sí. solicitar. Señora Vicenta, le va a salir un cuadrito por ahí que es aceptar. Sí, ya me... Perfecto. Sí, ya. Sí, buenas tardes. Mira, lo que pasa Buenas es que tardes. tenemos 3 sesiones que nos invitan para realizar estas actividades. Entonces, ahí nos han dado, bueno, nosotros tenemos poquito tiempo en el programa, pero hemos entrado a estas sesiones que están por YouTube. Entonces, mi mamá no tiene problema, no tiene, bueno, está en etapa, según lo que nos dijo la nutrióloga, que está entre etapa 3 o 4, ¿no? Pero mi mamá sí se puede mover, o sea, sí se puede desplazar y es independiente. Entonces, Ok. estos ejercicios que se hacen para, pues bueno, ¿cómo se podría decir? De flexibilidad, les dan también con un poquito de peso, se hacen con de 30 minutos y se da estos programas o estas actividades que les dan, pues sí, o sea, son dirigidos también para la parte renal, o sea, es parte del paquete. Ok. Entonces, Ok. con lo que usted nos está comentando, pues sí, o sea, pues también decimos, bueno, pues de alguna manera sí le ha costado un poquito a mi mamá trabajo porque pues no estaba acostumbrada a hacer un ejercicio como tal, o sea, caminan, hacen actividad de casa, pero una rutina tal de media hora, pues no estaba asignada. Entonces, ahorita que estamos retomando ese programa, pues entonces queríamos ver, o sea, no hay ningún problema, a lo mejor usted necesita a lo mejor entrar a checarlos para ver también su comentario, ¿no? Claro, Pero, sí, claro. Sí, miren, siempre que suspendemos actividad física y después la reanudamos, no la podemos reanudar a la misma, vamos a decir, a la misma frecuencia o a la misma intensidad de como la teníamos. Sí, efectivamente tendría yo que checar los ejercicios, pero por lo que me comenta, pues básicamente vienen buscando la mejoría de estas funciones que les comentaba, de la flexibilidad, de la fuerza, de la movilidad. Los checo. La cuestión aquí es lo que le comento, que si ya estaba acostumbrada a tener un cierto ritmo, valdría la pena bajarle un poquito, en lo que otra vez se acostumbra y otra vez va agarrando velocidad. Entonces, si por ejemplo yo noto que mi paciente en el ejercicio vamos a decir, de fuerza, ¿no? En un ejercicio de fuerza, si normalmente al 6º ejercicio me aguantaba sin problemas y ahorita ya le está costando en el nivel 3, bueno, pues a lo mejor me quedo en la repetición número 3 y ahí me mantengo unos 3, 4 días y vuelvo a intentar subir. Y si la respuesta es buena, es decir, si no se fatiga demasiado, si no empieza a respirar, vamos a decir, muy fuerte, si no se me marea, si no le da náusea, bueno, pues entonces ya puedo seguir con esa intensidad. Lo importante aquí efectivamente es la intensidad. Digo, no conozco los ejercicios que les mencionan aquí, pero esa es mi sugerencia. Si apenas los reinicia, bajarle un poquito la intensidad, cuidar esa parte. Sí, aprovechando solamente una pregunta más. Los ejercicios, cual sea en un momento dado para las personas que tienen este problema renal, ¿cuál es el horario mejor para hacerlo? O sea, deben tener, obviamente, en el desayuno, antes de desayunar, después de desayunar, o cuánto tiempo deben de dejar después de la comida o antes de irse a dormir. ¿Cuál sería en un momento dado el horario idóneo o más recomendado para que se ejecute alguna actividad para las personas que están en este proceso? Sí, respecto al tema de los horarios en el día, sigue siendo un poco un tema controversial vamos a decir, entre las horas de día o si ya es muy noche. Lo ideal sería hacerlo antes del mediodía. Sucede 2 cosas con los pacientes. De repente, por la misma situación de descompensación en cuestión del sistema o en cuestión de la insulina, en cuestión ahí de otro tipo de complicaciones que pudieran existir, lo ideal es que si desayuna, esperemos de 2 a 3 horas para a lo mejor empezar con el ejercicio. Últimamente hay estudios en donde dicen, bueno, igual y podemos a lo mejor hacer un poco de ejercicio antes de ingerir alimentos, pero la verdad es que por la misma situación de la enfermedad renal crónica, sí es recomendable que primero se realice una ingesta de alimento, esperar unas 3 horitas
y ahora sí empezar a hacer un poquito de actividad física. Pero lo ideal sí es en el transcurso de la mañana o de mediodía, porque así le damos oportunidad al cuerpo de que vaya absorbiendo todo lo que tiene que absorber en cuestión de alimentación, en cuestión de que todo ese aporte calórico y de oxigenación llegue a todos lados, y por la noche se puedan realizar todas las actividades o las funciones de reparación de tejidos como tal del cuerpo. Entonces, en la noche sí no es recomendable, o a la tarde-noche, porque, vamos a decir, cortamos un poquito con ese proceso, o también lo que sucede es que como se liberan endorfinas y de alguna manera el ejercicio me activa, entonces se pueden ahí interponer con las horas de sueño. Y lo ideal pues, es que duerman pues, sin mayor complicación. Entonces, en ese inter, después de desayunar 2-3 horitas, antes de, pues, de la hora, sí que de la hora de la comida sería lo ideal. Muy bien, pues seguimos entonces con las preguntas. Ok, es la misma frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. Sí, ante grandes rasgos sí lo podríamos mencionar como que es lo mismo. Es cuántas veces late mi corazón en un minuto. Muy bien, en cuestión de electroterapia. La electroterapia no se interpone para nada en cuestión de la enfermedad renal crónica. La electroterapia nos ayuda mucho a diferentes cosas. Básicamente son dos. La primera es ayudar a quitar dolor o disminuir inflamación. Entonces, pues realmente no tiene ninguna contraindicación, al menos en este aspecto, porque actúa directamente sobre el sistema nervioso. Entonces, con esto pues no hay ningún problema. Obviamente es de cuidado poner, más bien es de atención de dónde vamos a colocar los electrodos. Es decir, procurar que no estén en zonas de riesgo como zona cardíaca, por ejemplo, pero de ahí en fuera no hay ningún problema con la electroterapia. Ok, media hora diaria en bicicleta, complemento con empujes. Ok, está perfecto. Este tipo de rutina la verdad es que está muy bien. Y si físicamente se siente bien y permite realizar actividades y demás, lo podemos seguir haciendo sin ningún problema. Ok, esto en la teoría, la comezón, muy crítico, sugiero a un especialista toque este tema porque en ocasiones y por lo tanto es para el club keto estéril. Ok, sí. Sí, efectivamente, yo creo que sí es una cuestión que se debe analizar con más profundidad, el tema de la comezón. Sobre todo, bueno, si hay ciertas dudas respecto a esto. Me imagino que se podrá ver a lo mejor con el médico tratante o con un internista o con un dermatólogo, pero sí es pues sí es recomendable. Ok, en cuestión de los calambres, básicamente sucede una situación. Nuestro paciente tiene un desequilibrio bioquímico. Entonces, al hablar de desequilibrio bioquímico, quiere decir que mi músculo no va a estar recibiendo la misma información, la misma alimentación o la misma nutrición que en cualquier otra situación. Entonces, no es que sean normal los calambres, pero sí es una situación común. Entonces, lo que se puede hacer aquí, obviamente lo que se busca es que el ejercicio no se suspenda. Pero si aparecen muchos calambres, entonces habría que hacer dos distintas variantes. Una, cuidar que el ejercicio no sea muy intenso, es decir, que no sea demasiada la fuerza que mi paciente tenga que hacer y por eso estén apareciendo los calambres. Y dos, que la manera de hacer el ejercicio sea la correcta. Porque, por ejemplo, si yo quiero trabajar, por poner un ejemplo, quiero trabajar bíceps, y yo no hago el peso aquí, es decir, yo no lo cargo aquí, sino lo cargo aquí y giro mi mano, entonces estoy activando otra musculatura, mi bíceps no está trabajando muy bien y entonces pueden aparecer calambres. Entonces, es importante cuidar esas dos cosas. Una, la intensidad del ejercicio, que no esté muy fuerte, y dos, la posición de mi paciente, ¿sale? Que esté bien derechito, todo bien alineado al momento de ejecutarlo.
Ok, le dio una embolia. Si un año no puede caminar, movilidad del lado izquierdo, ok. Ok, sí, bueno, el video grabado me imagino que lo tiene Keto Club, entonces sería cuestión ahí de pedirlo, pero sí, sin problema. Mi papá tiene 94 años, estuvo hospitalizado, actualmente le cuesta desplazarse. Ok, en este caso, lo ideal es empezar a ganar fuerza. La fuerza vamos a decir que es lo que más rápido se pierde y lo que nos afecta al momento de desplazarse. Entonces, yo en esta cuestión sí les sugiero mucho que busquen algún terapeuta que tengan cercano, a lo mejor que viva cerca de casa o que tenga el lugar de trabajo cerca de casa, porque hay que evaluar específicamente cuáles son los músculos que no están trabajando bien y que les hace falta fuerza. Una vez que la fuerza se concreta, es decir, una vez que yo ya tengo esa musculatura lo suficientemente fuerte, entonces ahora sí puedo empezar a trabajar el cómo mi paciente se va a incorporar, va a pasar de acostado, a sentado, de sentado a parado, cómo va a caminar, si va a caminar haciendo apoyo en el talón, etcétera. Son muchas cosas que se tienen que checar, pero principalmente sí es importante el tema de la fuerza. Pero eso sí, directamente lo tendrían que consultar con un fisioterapeuta, el más próximo que tengan, para que evalúe a su paciente y le haga un programa específico a sus necesidades. Muy bien. Ok, el tema de la comezón, muy bien. Nocturnos. Sí, era lo que les comentaba. Hay un desequilibrio bioquímico. Bioquímico se entiende por todas estas sustancias, tanto fósforo como calcio, magnesio, potasio. Entonces, les digo, no es que sea una cuestión normal, pero sí es una cuestión común. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros buscamos con nuestros pacientes es que tengan un tratamiento integral. Es decir, si le hace falta, por ejemplo, potasio, si le hace falta magnesio, si a lo mejor tiene de más fósforo, bueno, lo importante ahí es regularlo de dos maneras. Una, con medicamento, pero la nutrición es súper importante. Entonces, hay que ir con el especialista del área. Lo que yo les puedo aportar, pues sí, efectivamente, es el tema de la movilidad. Los calambres, sí, se originan por este desequilibrio, pero también en musculatura que no está al 100%, sobre todo durante el ejercicio, y aparecen estos calambres, entonces, les repito, habría que checar estas dos cuestiones, la intensidad del ejercicio y la posición del paciente. De ahí en fuera, los calambres nocturnos, eso sí, ya es totalmente dependiente del desequilibrio y hay que checarlo tanto con el médico como con el nutriólogo. Únicamente a nosotros como terapeutas nos corresponde la parte de la actividad física. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan respecto a este tema? ¿Algo que no haya quedado claro, que gusten que platiquemos un poquito más? Ok, hasta ahora todo bien. Ok, muy bien. Pues cualquier duda que tengan, con toda confianza, los podemos apoyar. Les repito, efectivamente el tema del ejercicio físico es bien importante, sobre todo la prescripción adecuada. Sí es importante que a sus pacientes busquen hacer actividad física, pero también que estén bien asesorados de manera individual y personal cada uno, porque las necesidades de todos pueden ser muy distintos. ¿Sale? Ok, para pacientes con uso de oxígeno, ¿qué se recomendaría? Sobre todo que pasen más tiempo en cama. Ok, pacientes con uso de oxígeno, yo de manera personal llego a tener pacientes que tienen esta misma condición. Efectivamente son pacientes con enfermedad renal crónica y que usan oxígeno. Entonces,
Yo, la verdad, de manera personal he visto muy buen resultado cuando se les pide a los pacientes que ellos solitos traten de respirar lo más profundo posible y soltar el aire, vamos a decir unos 2-3 minutitos, que ellos solitos traten de hacerlo, pero además hacer muchos ejercicios, aquí sí, de movilidad, no tanto de fuerza, sino más tema de movilidad, como que muevan los deditos, las manos, las muñecas, los codos, los hombros, que le demos movilidad a cada parte del cuerpo, a la cabeza, al cuello, hacia todos lados en donde se puedan mover las articulaciones. Eso sí es, yo creo que lo prioritario en los pacientes que requieren oxígeno. El Tai Chi, sí, claro, sí, la verdad es que el Tai Chi es muy bueno, maneja mucho control postural, entonces eso ayuda muchísimo, además de que, bueno, en la parte mental también es de gran aporte. Si el paciente lo puede realizar, es decir, si tiene el equilibrio suficiente para mantener las posturas, sin ningún problema se puede realizar. Estos terapeutas, ok. La verdad es que terapeutas, bueno, en Hidalgo actualmente somos bastantes, entonces, les repito, todos tenemos la capacidad de atender este tipo de pacientes porque buscamos la independencia o buscamos que se muevan de mejor manera, que conserven su calidad de vida o la mejoren. Entonces, realmente esta es una cuestión, yo siempre los digo, a conveniencia por dirección o a conveniencia por ubicación y a conveniencia por bolsillo, ¿sale? Siempre es cuestión de que busquen lo que esté cerquita de ustedes, lo que sea accesible para ustedes, que no lo dejen. Cualquiera, obviamente, pues sí le tienen que comentar la situación de su paciente, de cómo está, si tiene enfermedad renal crónica, desde hace cuánto tiempo, si está en tratamiento, etcétera. Pero la verdad es que yo le apuesto mucho a la terapia física, sí tiene la capacidad de atender este tipo de pacientes sin necesidad de algo muy, vamos a decir, muy especializado, muy chiquito. No es a lo mejor como un tema como de mover un riñón, por así decirlo. Es más un tema de darle movilidad al cuerpo e independencia. Entonces, realmente con eso no hay ningún problema. ¿Nos pueden orientar? Claro que sí. En Ciudad de México hay agencias incluso que llevan fisioterapeutas a domicilio. Están como esas dos vertientes, que ustedes lleven a su paciente al consultorio o a la clínica, o bien que consigan alguno que vaya a domicilio. Yo con gusto tengo contactos de varios fisioterapeutas en Ciudad de México, entonces si gustan se los puedo compartir y sin problema se pueden atender. Ok. Muy bien. Ok, bueno, miren, les voy a compartir mi número telefónico. A los que estén interesados me mandan un mensajito para que les sea más fácil que yo les pase los contactos que necesitan, también por su ubicación, y pues sin problema lo vemos, ¿sale? Ok, los movimientos. Ah, muy bien. Esto que acaban de decir del catéter es bien importante. Lo que les comentaba es que se puede mover todo aquello que esté alejado del catéter. ¿Por qué? Porque si yo muevo alguna zona que esté cerca, entonces me puede lastimar, me puedo hacer algún tipo de daño. Entonces, por ejemplo, si yo llego a tener el catéter, vamos a decir, en el tronco, entonces lo que sí puedo mover son mis brazos y puedo mover mis piernas. Lo ideal siempre en la movilidad es mover las partes del cuerpo hacia donde me da. Es decir, la muñeca o la mano, yo la puedo mover hacia abajo, hacia atrás, hacia los lados y girarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo en casa, si yo quiero mejorar mi movilidad, puedo trabajar esto. A lo mejor puedo hacer 10 repeticiones o 20 repeticiones o las repeticiones que yo aguante de mi muñeca en todos los sentidos. 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí en la muñeca, 10 en los brazos. El chiste es moverlo todo a como se pueda, ¿sale? Les repito, obviamente es importante tener la asesoría de alguien cerquita que conozca perfectamente a su paciente para poderle dar una prescripción de ejercicio adecuada.
pero bueno, básicamente en cuestión del catéter, lo ideal pues es mover todo lo que está alejado y que no me va a significar muchísimo movimiento para no lastimarme. No sé si tengan alguna duda más. Les paso el número telefónico y con gusto le atendemos ahí dudas o les comparto la cuestión de los contactos que me comentaban. En Morelia sí también tengo conocidos allá, entonces mándenme un mensajito y les comparto los contactos. Muy bien, ¿alguna otra duda? Para los pacientes que nos acompañaron hoy, ¿te quedó todo claro? Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya les dejo mi número telefónico. Cualquier duda, con confianza estamos en contacto y pues seguimos aquí al pendiente. Bueno, pues para servirles fue un gusto para mí poderlos acompañar. Espero poderlos haber orientado lo más posible respecto al ejercicio y a la importancia de la terapia física. Y cualquier cosa, pues bueno, estamos al pendiente. Me despido y que tengan excelente tarde.